Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo el horario y el lugar donde usted se encuentre y pueda escuchar esta hermosa enseñanza. Una vez más, su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, para seguir compartiendo con ustedes este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios. Ya hemos visto las dos primeras partes, hoy vamos con esta tercera parte, precisamente donde estamos mirando la Triunidad de Dios desde el Antiguo Testamento, entendiendo que la piedad, como lo dice en Tito 3:16, es un misterio. Desde la antigüedad Dios siempre nos ha manifestado muchísimas cosas y una de las cosas que Él mostró y manifestó a través de diferentes hechos o palabras que dio a través de los profetas fue precisamente esa triunidad maravillosa, perfecta de Él. Y vamos a hablar hoy de un caso muy particular que tiene que ver con el amigo de Dios, Abraham, donde vemos una tipología de la triunidad de Dios en Génesis capítulo 18. Y le invito a que abra su Biblia y me acompañe. Voy a leer todo el capítulo para que analicemos algunos aspectos importantes que nos deja ver este maravilloso pasaje. Aquí está hablando de una promesa a Isaac y también de donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, pero es interesante lo que pasa en este pasaje. Desde el versículo 1 comienzo a leer para que comencemos a entender, como dice Isaías también, que Dios ha hablado todo desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, lo que aún no era manifiesto, Él también nos los habló desde la antigüedad. Y aquí en Génesis podemos encontrar en el capítulo 18 cómo se ve una tipología maravillosa de la triunidad de Dios. Dice el versículo 1, dice, después le apareció Jehová en el camino de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién le apareció? Jehová. Pero miremos en la forma como Jehová le aparece. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones. Óigase bien. ¿Cuántos varones? Tres varones. ¿Quién le apareció? Jehová. Dios. Divinidad. Eterno. Sabemos que el nombre Jehová es una combinación de ese nombre original con el Olán, de donde sale YHWH combinado con las vocales del El Olán, que significa el Eterno, sale Jehová, que traducido al español es Jehová. Pero mire, le apareció ¿quién? El Eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿En cuántas personas le aparece? En tres personas, ¿sí? Dice Abraham en el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿A qué se postró? ¿Para qué se postró? ¿Para qué se postraba en la antigüedad? Para adorar. Obviamente, porque aquí Abraham está teniendo una revelación precisamente maravillosa de esa triunidad de Dios. O sea que se postra para adorar al único Dios verdadero. Y sigamos analizando lo que dice el versículo 3. Y dijo, Señor, óigase bien, ¿cuántas personas eran? Tres. ¿A cuánto se dirigió? Como si fuera a uno solo. ¿Por qué no dijo señores? Dijo ¿cómo? Señor, Señor, dirigiéndose a una divinidad. Y dice, y digo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos, plural, Señor, recostaos, se dirige a uno, pero habla con tres a la vez. Tremendo, ¿cierto? Y dice, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ¿a cuántos se dirigió Abraham? A uno, Señor. ¿Cuántos respondieron? Ellos, plural, ¿cierto? Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Qué tremendo. Versículo 6 dice, entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina
y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, plural. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, 3, 1, es un misterio, pero es Trinidad, mire. Entonces dijeron, ¿dónde está Sara? Él respondió, en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, volveré, habla en singular. No dijeron volveremos, ¿cierto? Porque está hablando de una unidad maravillosa, triunidad perfecta. Volveré a ti, ¿cierto? Y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Qué es lo que estamos ilustrando acá? Que tres personas hablan en unidad. Como esas tres personas forman un único Dios verdadero. Pero que hay tres, se refiere a tres, pero hay ocasiones donde se habla como si fuera uno solo o se va y se le dirige como si fuera a uno solo, porque nosotros nos dirigimos a un único Dios verdadero. Sigamos leyendo. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no podía tener hijos porque ya se le había ido lo que nosotros conocemos como el periodo menstrual. Se había ido la costumbre, ¿cierto? Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara, cuando escuchó la promesa del hijo, no, en el momento como que dijo, no, esto es algo que realmente no va a ser posible, porque ya su naturaleza le había dicho que ya no se podía, porque Abraham estaba ya sin fuerzas y ella pues ya no tenía el periodo, ya no le venía, entonces por lo tanto no ovulaba y ya no iba a haber una fecundación, ¿cierto? Bueno, los médicos y los que conocen medicina podrán expresarlo o explicarlo mejor que yo, ¿sí? Dice el versículo 13. Jehová dijo a Abraham. La pregunta es, ¿cuántos estaban conversando con Abraham? Tres. Pero esos tres, ¿a quién representaban? A Dios, a la divinidad, a la deidad, a la triunidad. Entonces Jehová, pero él estaba con tres. Entonces Jehová. Dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré, otra vez dice, en primera persona, volveré a ti, porque habla en unidad. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. No suele ser que nosotros muchas veces tratamos de decirle a Dios, no, no fue así, tú como que me entendiste mal, como si nosotros le pudiéramos ocultar algo a Dios. No, no fue así, me comprendiste mal, quizás no fue lo que quise hacer, pero el Señor le dice, no, te reíste, no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Dice el versículo 16, y los varones se levantaron, pero ¿quién estaba hablando? Jehová. ¿A cuánto se refería? A uno, a tres, a uno, a tres. Hay un juego, ¿cierto? Porque nos muestra que hay una unidad perfecta en esos tres varones que están representando esa triunidad maravillosa de Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo,
encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Y va con ellos. Y Jehová dijo, está hablando es con ellos, con esa tipología que uno representa al Padre y el otro al Hijo y el otro al Espíritu Santo de Dios, de la manera como la obra asimismo se ha hecho en nuestra actualidad y que nosotros conocemos porque se nos ha sido revelado por la obra redentora de Cristo y por la obra que el Espíritu Santo hacen acá en la tierra. Ahorita más adelante lo voy a volver a mencionar cuando acabemos de leer esto, porque nos muestra exactamente cómo la Trinidad ha trabajado precisamente en la redención, en la salvación y también en los juicios que Dios viene a traer sobre la tierra o que ha traído sobre la tierra. Versículo 16 dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolo y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham, lo que voy a hacer eran tres, pero habla como si fuera uno, vuelvo y repito, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciéndole justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, óigase bien, ¿cuántos varones iban? 3. ¿Cuántos terminan yendo a Sodoma y Gomorra? 2. Y uno queda hablando con Abraham, tipología del Padre, los otros 2. Tipología del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo dice 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones. ¿Cuántos varones se apartaron? 2, porque uno queda hablando con Abraham. Se apartaron de allí 2, así como el Padre está en el cielo, está en el trono y no ha bajado a la tierra. Así mismo el Hijo y el Espíritu Santo bajaron a la tierra, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está acá con nosotros, ¿cierto? El Padre quedó allá en su trono, pero vino el Hijo y vino el Espíritu Santo a hacer la obra redentora, para salvar, para rescatar, pero también a través del Espíritu Santo es que se hacen las obras, los hechos, los juicios, y el Hijo mismo es el que ejecuta esos juicios también por el Espíritu Santo de Dios. Me voy a explicar, ¿sí? La situación de Abraham, que está viviendo Abraham con Sodoma y Gomorra, el que queda hablando con Abraham, tipología del Padre, porque él no va hasta Sodoma y Gomorra, él físicamente, literalmente van 2 de los 3. Uno se queda hablando con Abraham, ¿cierto? Tipología del Padre. Los otros 2 van directamente hasta Sodoma y Gomorra, como lo hicieron el Hijo que vino directamente a este mundo y el Espíritu Santo que también vino a morar sobre toda carne de aquel que cree, ¿cierto? Allá en Sodoma y Gomorra, esos 2 varones, tipología del Hijo y tipología del Espíritu Santo, sacaron a Lot, sacaron a sus hijas, trataron de sacar a los yernos y a la mujer de Lot, pero obviamente ellos tomaron la decisión de no salir y la mujer de Lot de mirar hacia atrás, ¿cierto? Lo mismo que vino a hacer el Hijo y el Espíritu Santo, tratar de sacarnos, de convencernos por la predicación, por la palabra, por las obras, porque Jesús mismo dijo, si no creen a mi palabra, que crean por las obras, para sacarnos y librarnos ¿de qué? De los juicios que vienen sobre esta tierra, como sacó a Lot y a sus hijas de los juicios y de la destrucción inminente que venía para Sodoma y Gomorra. La salvación de Lot y de sus hijas fueron esos 2 varones. La salvación de la humanidad es a través del Hijo y el Espíritu Santo. Con eso no estoy diciendo que el Padre no, claro, Él es el que ejecuta el plan y Él es el que perfecciona o hace absolutamente todo y designa funciones, ¿cierto? Entonces el Hijo y el Espíritu Santo cumplieron una función y cumplen más bien una función, la de salvar, la de perdonar, la de convencer, como lo hace actualmente el Espíritu Santo,
convence de pecado, de justicia, de juicio, para que el hombre se arrepienta y escape de los juicios que vienen, escape de la ira de Dios. Bueno, lo mismo hicieron estos dos varones. Hablaron con Lot, hablaron con sus hijas, con los yernos, con la mujer, etcétera. ¿Y quién más está por ahí para que saquemos, cierto? Pero los que no quisieron, no quisieron. Entonces, mire esa tipología tan maravillosa de ese evento con la realidad que nosotros vivimos hoy en día, que el Hijo vino y el Espíritu Santo también, para enseñarnos, mostrando la verdad, mostrando la palabra, y que nosotros pudiéramos escapar de los juicios que vendrán. Y el que queda hablando con Abraham es tipología del Padre, como el Padre no ha bajado, como ha bajado el Hijo y como ha bajado el Espíritu Santo. Con eso no estoy diciendo que Dios no puede estar en todas partes. Claro, si Dios, la divinidad lo llena absolutamente todo, pero cuando se trata de unas funciones, cada uno cumple unas funciones sin, como lo hemos dicho, sin envidia, sin celos, sin nada, porque la divinidad trabaja, precisamente por eso es Trinidad, porque trabaja en una unidad perfecta, maravillosa, ¿sí? Entonces, volviendo acá, dice el versículo 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, delante de esa tercera persona. ¿Por qué digo tercera persona? Porque vamos a ver que fueron dos y eran tres, o sea que con el que Abraham se quedó era el que estaba haciendo la figura, la tipología o teofanía, ¿sí? ¿Qué es teofanía? Es una representación de Dios, en palabras muy sencillas. Teofanía precisamente tiene que ver eso con que teo viene de la palabra Dios y fanía es la palabra forma, o sea que Dios toma forma de hombre, ¿sí? Para poderse revelar o poderse manifestar, ¿sí? Y todo eso sucedió antes de que Cristo se encarnara. Antes de que Cristo se encarnara, sucedieron esa cantidad de teofanías y esta es una de ellas, ¿sí? Volviendo al versículo 23, se acercó a Abraham y le dijo, destruirás también al justo con el impío. Y 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Tremendo lo que Abraham también está hablando acá. Por eso Abraham también es llamado el amigo de Dios por esa confianza con que le habla a Dios como si le estuviera dando consejos a Dios, porque así hablan los amigos. Los amigos hablan, no hablan para maltratar, no hablan para pisotear, no hablan para quedar mal, sino hablan libremente de situaciones y eventos que son lógicos y razonables de acuerdo a las personalidades o de acuerdo a las funciones que cada uno tenga, hablando de amistad. En este caso, Abraham sabe que Dios controla todo, que Dios es juez justo y está hablando con esa amistad que tiene con Dios y le dice, el juez justo de toda la tierra no hacer lo que es justo. Si hay 50, no perdonarás al recto por amor a los 50. Y comienza ese diálogo precisamente allí donde él comienza a interceder por Sodoma. Sigamos leyendo. El versículo 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaren 50 de 50 justos 5, es decir, 45. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no las destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallan allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás si hallaren allí 30, respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, ve aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, casi que no había hablado. Quizás hallaren allí 20, no lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10, no la destruiré por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Mire el amor y la misericordia de Dios, dispuesto a perdonar a toda una ciudad si hubiera encontrado allí 10 justos. Y sabemos que no habían 10, que tuvieron la oportunidad 6 de escapar y solo 3, solo 3 terminaron saliendo, Lot y sus 2 hijas. Versículo
Génesis 19:1, para que miremos que a Sodoma llegaron solo dos de los tres, que se quedó hablando con Abraham, era el tercero, y que obviamente era esa teofanía del Padre, o tipología más bien, tipología del Padre, ¿sí? Génesis 19:1 dice, llegaron pues llegaron dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y lo estaba sentado a la puerta de Sodoma. Bueno, llegaron dos, solamente lo leo para comprobar, llegaron dos y con el que Abraham se quedó hablando fue con el tercero, tipología del Padre, nosotros tipología del Hijo y del Espíritu Santo. Así que este pasaje es maravilloso. Cuando hace muchos años el Señor me dio esta iluminación de su palabra y mostrándome allí con su amigo Abraham esa Trinidad maravillosa, esa tipología de la Trinidad, fue algo que disfruté y que cada vez que lo retomo para hablar de esta enseñanza fundamental doctrinal, yo me gozo y disfruto ver cómo el Señor muestra, y cuando se cumple la palabra que Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces quizás leemos estos pasajes y pasamos desapercibidos y no notamos esa relación tan maravillosa entre tres y uno? Que ve tres, se dirige como a uno, que hay tres, pero le habla como si fuera uno, y esa función maravillosa que cumplen allí los tres. Ahora, la Trinidad también es revelada o nos es mostrada a través del profeta Isaías. Y voy a leer tres pasajes del profeta Isaías que nos muestran precisamente el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Entendamos que el misterio también del Hijo fue revelado ya en el Nuevo Testamento directamente. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, dice, saldrá un vástago del tronco de Isaí, se está refiriendo obviamente a David mismo, al linaje, y retoñará de sus raíces, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, versículo 2, porque aquí es donde está la parte, y reposará sobre él aquí hay un él, reposará sobre él, ¿sobre qué? Sobre ese vástago que iba a retoñar de la vara del tronco de Isaí, ¿cierto? Del tronco de Isaí, reposará sobre él, ¿quién? El espíritu ¿de quién? De Jehová. Óigase bien, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Tremendo que en esas cortas palabras está él, que es Jesús, está el espíritu, que es el espíritu, y está Jehová, que viene a ser el Padre, ¿sí? Reposará, repito, sobre él el espíritu de Jehová. Y ahí está, el Espíritu de Jehová. Ahí están los tres. En esa sola expresión, reposará sobre él. Es el Hijo, el Espíritu de Jehová. Espíritu con mayúscula, porque está hablando del Espíritu de Dios, del Padre, el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Espíritu ya dice sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová, que habla de una plenitud del Espíritu Santo de Dios. Pero miremos ahí, tan sencillo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahí están los tres mencionados abiertamente. Isaías 48:16 dice lo siguiente, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hable en secreto. Por eso desde el principio se ve la Trinidad en la creación. Desde el principio no habla en secreto. Desde que se hizo el principio, allí estaba yo. ¿Quién es ese yo que estaba ahí? Sigamos leyendo. Ahí estaba yo. Aquí ya hay un personaje que aparece. Y ahora me envió Jehová el Señor. Ahí estaba yo y me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí estaba yo. Habla del Hijo, porque en el principio era la palabra. Y ahí estaba la palabra creando todas las cosas. Óigase bien, lo vuelvo y lo leo. Acercaos a mí, oíd esto. Oiga usted que no cree en la Trinidad de Dios. Oiga, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es ese yo? El Hijo. Y ahora me envió Jehová. Me envió Jehová.
lo envió Jehová y su espíritu. Ahí están los tres. Yo, y ahorita vamos a ver que ese yo, o que ese vástago, o que ese sobre quien iba a reposar ese espíritu, es precisamente Jesús, el Hijo de Dios. Vuelvo y lo leo. Ahí estaba yo, hijo. Ahora me envió Jehová. Y ahora me envió Jehová, el Señor, el Padre, la segunda persona, y su espíritu, y con mayúscula, la tercera persona. Como podemos ver, ahí está Isaías revelándonos una triunidad maravillosa de la divinidad de Dios. Isaías 61:1. Isaías 61:1 dice, óigase bien, el Espíritu, con mayúscula, de Jehová el Señor. Ahí está. Ahí vemos al Espíritu y vemos a Jehová el Padre. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahí hay un tercero. Usted dirá, ese es Isaías. No, ese no es Isaías. Isaías estaba profetizando al Mesías, al Salvador, al Redentor, al Hijo de Dios. Recordemos que Isaías es considerado como el Evangelio del Antiguo Testamento. Miren, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí vemos tres personas. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién es ese sobre mí? Vamos a identificar ese mí, si es Isaías o era Isaías profetizando a Jesús, el Hijo de Dios. Bien, podemos comprobar que esta escritura no se refiere a Isaías, sino a Jesús, al Mesías, que venía a este mundo a traer libertad a los cautivos. Vamos a Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 21. Lucas 4 del 16 al 21. Voy a leer el 16 al 21 para que entendamos que esto se refiere a Jesús y no a Isaías, ¿ok? Recordemos aún que el eunuco, cuando venía de adorar, iba leyendo incluso la escritura y él se llegó a preguntar, le preguntó a Felipe, ¿de quién hablaba el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y tremendo que allí Felipe comienza a hablarle y le comienza a explicar que no estaba hablando de sí mismo, sino precisamente de Jesús. Lo mismo aquí el profeta no hablaba de sí mismo, hablaba de un otro, y ese otro es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador. Leamos Lucas 4 del 16 al 21 y dice, vino a Nazaret, de hecho el título que tiene Reina Valera dice Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado, por eso es conocido como Jesús de Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Quién? Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, de quien venimos hablando. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Óigase bien, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿En quién? En Jesucristo. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuál escritura? De que el Espíritu está sobre mí, sobre Jesús. O sea que Isaías no estaba hablando de él. Isaías estaba hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Estaba hablando de Dios mismo. Porque ya hemos enseñado en otras prédicas que Jesucristo es Dios y usted lo puede encontrar en el canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. Amados hermanos, qué lindo es cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta de que este misterio de la Trinidad, de la divinidad,
de Dios, en esa Trinidad perfecta, nos ha sido mostrado en las Escrituras y que nosotros no analizamos y pasamos desapercibido. Insisto en esto, nosotros no creemos en tres dioses, ni un Dios de tres cabezas, sino en un Dios que mantiene una unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo estos tres distintos, diferentes, no siendo el mismo como algunos quieren hacer creer, que cuando quiere presentarse como Padre es Padre, cuando quiere presentarse como Hijo es Hijo, cuando quiere presentarse como Espíritu es Espíritu. No, la Biblia nos muestra siempre que los tres son distintos, son diferentes, pero en una sola unidad. Como lo hemos explicado, así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y no somos tres personas, sino una sola persona, asimismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, sino un único Dios. Amados hermanos, espero que estas enseñanzas les estén motivando a seguir escudriñando, a seguir buscando en la palabra del Señor esta verdad maravillosa. Recuerde que no vamos a tomar todos los pasajes, sino aquellos pasajes principales, y de los principales lo que realmente el Señor ponga para compartir, y que el resto de ustedes se encarguen de seguir escudriñando. Recuerda que si este video es de bendición para tu vida, compártelo, distribúyelo. Nuestros videos se pueden distribuir en todas las plataformas, en todas las redes sociales, en todos los muros, siempre y cuando nunca sean para ningún beneficio económico, sino para trazar la palabra del Señor. Nosotros no impedimos, no ponemos obstáculos, sean predicaciones, sean canciones, es para la honra y gloria del Señor, y cualquiera los puede usar como medio de enseñanza, eso sí, con tal de que no sean obviamente para obtener ningún beneficio económico, porque ahí sí entonces entraríamos en problemas, porque nosotros no hacemos negocio de la palabra del Señor, ni con las redes sociales, ni con ninguna forma nosotros adquirimos o hacemos mercadería o estamos recibiendo ingresos. Nada, porque el evangelio es gratuito y nosotros confiamos en un Dios que nos provee a través de la congregación, a través de los hermanos, de tanto en Colombia como de otros países, que siempre Dios nos ha provisto, y sin ni siquiera pedirles a ustedes, porque tampoco ese es el mensaje. Pero sí, distribuya el video, compártalo, suscríbase, póngalo en sus estados, en sus redes sociales, y que lo descarguen en MP3, en lo que quiera. Lo importante es que la palabra del Señor llegue a todos lados y por todos los medios posibles. Un abrazo a la distancia. Continuaremos porque todavía nos falta mucho por seguir estudiando de esta maravillosa doctrina de la Trinidad de Dios. Se les ama en Cristo Jesús. Recuerda, Shalom y Maranata, que es paz, y el Señor viene. Amén.